Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Queremos saludarles a todas y todos en este nuevo capítulo de La Hora Hilo, que es un capítulo especial porque tenemos a una de nuestras grandes ilustradoras que tenemos en el equipo, que se llama Alejandra Collao Brito. Y ella es de Bolivia y bueno, fue una especie de descubrimiento completamente virtual porque navegando en internet me encontré con una de sus trabajos que ella tenía expuesto, entonces empecé a escribirle por allí y me pareció muy interesante y bueno, desde allí empezamos a trabajar juntos entonces en Hilo Colectivo. Entonces, bueno, ahora quiero darte la bienvenida, Alejandra, y gracias por estar en este instante con nosotras y nosotros. Sí, gracias, Jorge. Y bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos y todas que van a ver este video o que lo están viendo ahora. Y gracias por tenerme aquí en la hora hilo. Y bueno, muy contenta de haber conocido el grupo también, de que haya sido un poco accidente nuestro encuentro, porque me ayuda a crecer mucho en el campo de ilustración y escribir también las historias. Hay mucha gente en el grupo que nos aporta mucho y pues es una escuela para mí lo que es hilo colectivo. Y bueno, y vamos a hablar, bueno, la celebración es porque vamos a conversar sobre dos libros que ella ya publicó con nosotros. Y bueno, pero queremos antes de mostrar un poquito de esos libros, de contarles cómo se escribieron, su proceso y todo, queremos conocer un poco más a Alejandra. Entonces vamos a preguntarle primero cómo fue su infancia allá en Bolivia y tal vez un poquito de tu infancia, tus juegos, tus preferencias, qué es lo que hacías. Ya, sí, bueno, yo no recuerdo cosas muy puntuales, ¿no? Tal vez por lo que me marcan en la vida. El primer recuerdo es a los 4 años, mi cumpleaños de los 4 años, entonces creo que tengo otros más, pero no son tan relevantes. Y pues mi mamá, bueno, mi mamá abuela es la que siempre hacía tenía muchas habilidades para hacer muchas cosas manuales, ¿no? Entonces ella nos preparaba siempre las piñatas, las invitaciones, entonces la torta, entonces me acuerdo mucho de eso. Entonces tengo mucha influencia, ¿no? De parte de mi mamá abuela que siempre ella estaba pintando, haciendo pastelería y bueno, para la pastelería había que también tener cierta habilidad para decorar, ¿no? Y ella hacía arreglos florales, o sea, hizo muchas cosas de ese tipo, entonces creo que ha sido mi influencia. Pero sí, cuando era chica no hacía mucho yo de eso, sí, sí dibujaba, todo, me divertía mucho con esto, pero es como que recién volví a nacer esa pasión por el dibujo y por contar historias a través de la ilustración. Entonces, más que nada creo que ha sido, a ver, de juegos, la verdad no lo recuerdo, pero sí jugaba mucho con mi hermano, intercambiábamos los juguetes, por ejemplo, es una de las grandes cosas que aprecio mucho porque no tenemos ese género, ¿no? Con el juguete, por ejemplo. Mi hermano jugaba con mis muñecas, yo jugaba con sus carros y hacíamos ese tipo de juegos y creo que eso también ha sido importante crecer con un hermano y con una familia que nunca tenía problemas acerca de que si este es tu lugar, este es tu juguete y cada uno, ¿no? Así, más bien interactuábamos mucho con este tipo de juegos que, bueno, quisiera acordarme, tal vez como los niños se inventan, ¿no? Cosas para jugar, cualquier cosa es un juego, entonces, pero eso podría decir de la parte de mi infancia, lo que más recuerdo. ¿Te aparecía en algún momento la ilustración o el dibujo o como una actividad también que tú hacías? Me gustaba mucho dibujar, ¿no? No lo recuerdo mucho, o sea, pintar, dibujar. Lastimosamente teníamos me acuerdo de eso, un cómic de Snoopy en inglés y yo lo pinté y ya saben cómo pintan las guaguas, ¿no? Por fuera, por dentro y arruiné el libro, digamos, pero ahí que es como que hay ya cierta atracción a lo que es el color, el dibujo, porque ¿no? Me gustaba mucho, creo, pintar, dibujar, hacer cositas así, pero en el colegio tampoco
te ayudan a desarrollar mucho tampoco, ¿no? Depende de dónde estás, ¿no? Pero al menos en los colegios donde yo he estudiado no había mucho eso, siempre ha sido muy, am, eh, muy, no sé, la educación siempre ha sido siguiendo ciertas reglas, pero no observando mucho las capacidades que tiene cada alumno o alumna, ¿no? Que puede desarrollar, ¿no? Entonces, tal vez por eso no me he desenvuelto muy bien cuando era muy chica, pero sí me gustaba mucho desde pequeña dibujar y pintar. ¿Y qué imágenes tú recuerdas de imágenes? Porque creo que también los recuerdos de infancia son imágenes, ¿no? Imágenes y pensando en Bolivia, ¿no? Que para varios de nosotros yo creo que tenemos una idea, pero los que no hemos visitado nunca es como solo una idea, ¿no? Y lo que podemos ver tal vez a través de internet o los programas o las películas, no sé, pero ¿qué imágenes tú tienes de tu país o de tu ciudad y que tú dices, bueno, esto es parte de mí o es parte de un recuerdo importante? Creo que lo que más, y bueno, esto también se destaca en varias ciudades latinoamericanas, es todo el caos, todo el color. No podría hablar mucho por lo que Bolivia representa para mí, porque yo me identifico con la ciudad de La Paz, porque ese es mi entorno, es lo que yo conozco, ¿no? Entonces sí, hay muchas cosas bellas, interesantes, diferentes culturas, porque es un país tan grande y en diferentes regiones. Por eso tampoco no nos entendemos en el país, pero La Paz es como que siempre me gusta volver a La Paz, siempre ese caos, mucho color, hay mucho color. No sé, creo que es lo que más me divierte de la ciudad, pese a que es terrible entrar en tráfico en La Paz, o sea, no, es mejor caminar que tomarte una movilidad, por ejemplo. Y el crecimiento de la ciudad, que es algo que he visto por mi carrera, ¿no? Aparte, que, bueno, tenemos el valle y estamos rodeados de montañas y, bueno, después tenemos las cordilleras, ¿no? Y el altiplano. Entonces la ciudad empezó a desarrollarse desde el valle y empezó a crecer en las montañas y bueno, eso es ese proceso como la vivienda y la gente se ha ido adaptando a la forma de este valle. Ujú. Excelente. Voy a dar un pequeño saludo a Alonso y Marcela. Sí, Alonso Duarte y Marcela hola. Rojas, que son parte del equipo de ilustradores también y ilustradoras del equipo, y que han llegado, mira, y ahora viene Elisa también. Así que esta es solidaridad de los ilustradores e ilustradoras, es genial, genial. Sí, gracias. Viva la Eh, ilustración. y bueno, ahí está saludando a Marcela y Alonso, dicen hola en el chat. Sí. Eh, y bueno, continuando, digamos, con tu formación, me gustaría que tal vez nos cuentes un poquito de cómo te empezó a gustar o cómo te empezaste a delinear hacia la idea de arquitectura. Sí, eso también ha sido influencia de mi mamá abuela porque, claro, ella decía, es que a Alejandra le gusta el dibujo, entonces que estudie arquitectura. Claro que ese es un concepto que no estaba tan claro en ese momento, porque para ser arquitecto no necesita uno saber dibujar exactamente, porque eso lo puedes hacer con un programa. Y también lo aprendes, ¿no? Es muy diferente dibujar este tipo de ilustraciones que nosotros hacemos ahora en los cuentos que hacer un plano de una casa, ¿no? Ilustrar un edificio, bueno, depende de la presentación, pero ha sido más influencia de ella. Yo en realidad, en el último colegio que estudié, el último año, mm, puedes elegir una especialidad. Entonces yo quería estudiar algo relacionado con biología y me entré a químicas biológicas. Entonces mi idea era estudiar algo como, no sé, veterinaria o algo relacionado con trabajo al campo, ¿no? Ir a trabajar al campo, investigación en plantas, cosas así. Pero cuando ya era el momento de decidir, porque uno termina el colegio y de repente ya necesito unos 2 meses y ya tengo que inscribirme a la universidad. Bueno, dije, bueno, voy a la arquitectura y pues me costó mucho, pero me divertí y eso creo que también ayudó a desarrollarme ahora dentro de ilustración muchísimo. Y por otro lado, con arquitectura hay mucho que relacionarse con la biología, con todo lo que es orgánico. Entonces,
en algún momento he podido aplicar ese deseo mío de utilizar las plantas en mis proyectos, ¿no? Utilizar invernaderos, formas orgánicas que se adapten a un terreno, que no sea tan todo tan ortogonal, por ejemplo, ¿no? Como pasa en La Paz, que La Paz no se adaptó a la forma, pero creció así como cubitos en todo lado y por eso ahora, digamos, hay problemas con el transporte, por ejemplo, ¿no? Que como las calles no han seguido la forma de los cerros y se han hecho unas diagonales directamente, han sido, digamos, es un problema ahora subir no sé cuántos metros por una pendiente increíble que hay en La Paz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no me arrepiento, o sea, sí he sufrido un poco, la verdad, he dejado la arquitectura un tiempo por temas económicos, porque es una carrera muy cara también, pero eso me ha dado muchísimo, muchísimo para inspirarme y para crear cosas, ¿no? Y el proceso de creación también viene de esos estudios. Si tú pudieses resumir en algunas par de ideas cuáles son las influencias que tú o beneficios, digamos, porque yo creo que es, miramos a la trayectoria de Alonso, que está aquí, Marcela o Elisa, digamos, ellas vienen de otro lugar, digamos, también, distinto. Cada uno viene de su propia formación o, no sé, o lugar, digamos, de cómo pensó, de dónde piensa la ilustración. En el caso tuyo, que es desde la arquitectura o que usas o que estás en paralelo, ¿no? Con la arquitectura, ¿cómo ves esa conexión entre esas dos áreas? Bueno, creo que es como dije hace un momento, es el proceso creativo. Em, Porque tienes que crear una historia también en arquitectura, entonces tienes que contar algo. Cuando comienzas arquitectura, al menos en la Universidad Católica de aquí de La Paz, comenzamos arquitectura con un taller que es el principal, es arquitectura y es abstracta. No llegamos directamente a crear un plano, sino vamos y experimentamos con alguna situación. Podemos ir a la esquina, salir de aquí de mi casa y ver qué pasa en la esquina de mi casa y respecto a eso yo puedo crear. ¿Qué pasa con este usuario, con esta persona que pasa por la calle? Hay una historia ahí, entonces empezamos a desarrollar algo y crear algo para esa persona. ¿Sí? Una vez me acuerdo que tuvimos que crear un espacio para sentir, para, digamos, sentir por todos nuestros sentidos, ¿no? El tacto, la vista, ¿no? Todo esto. Entonces, lo que yo decidí hacer es ponerme en lugar de la persona. O sea, si yo no escucho, bueno, tenía que hacer una actividad totalmente sin poder escuchar algo, sin poder hablar, am, y probar muchas cosas, ¿no? Para el gusto, digamos, ¿no? Y el tacto también. Entonces, no, ese fue el que más me costó porque salí un poco a caminar por aquí cerca y claro, cerrar los ojos y estar ahí no se sabe, ¿no? Si, dónde vas a pisar. Entonces, era tocar todo y experimentar eso. Entonces, a través de esa experiencia tenía que crear el espacio y, bueno, en conclusión, mi espacio era un espacio con mucho viento porque era lo que, si yo pierdo el tacto, si yo pierdo la vista, el gusto, el olfato, podía experimentar el viento, digamos. Entonces ha sido mi conclusión. Entonces toda esa es una historia, ¿no? Es una historia mía, pero hacemos lo mismo con otros usuarios, con la ciudad, con grupos, etcétera. Creo que ahí se relaciona con la ilustración. Experimentar y contar la historia y crear esa historia. Eso es muy interesante porque una de las cosas características tuyas, digamos que es la que tú también escribes, ¿no? Escribes y a la vez ilustras, ¿no? Eso no es algo común a todos los ilustradores o ilustradoras, que algunos que dicen, no, yo no puedo escribir, yo solo ilustro, o en el fondo es su historia o su forma de narrar, es ilustración, digamos, en imágenes, y les cuesta poner, digamos, palabras, ¿no? O a veces porque no es son historias sin palabras, pero otras veces porque están buscando tal vez que otra persona simplemente, alguien que escriba, digamos, las historias, digamos. Porque ¿cómo nace esta parte de escritura? Tú dices que, bueno, en la arquitectura lo hacían, pero no sé, mi pregunta es si viene de antes o no, esta habilidad también para relacionarse con la palabra.
Con la escritura. Sí, en realidad me gustaba escribir en el colegio. Ya no tengo esas cosas porque yo me he trasladado muchas veces y hay muchas cosas que hemos tenido que deshacernos, ¿no? Cada traslado es terrible. Tú lo sabes, creo, con tus traslados. Em, entonces, me acuerdo que sí, me escribía mucho. Nunca me gustó como escribía, la verdad. Y hasta ahora me cuesta todavía escribir. Eh, y cuando leo lo que escribo también a veces digo, bueno, no sé, no me suena muy bien. Tal vez es por un tema de comparación, ¿no? Porque a veces uno lee de otra persona y te gusta tanto y dices, ah, yo quisiera escribir así, pero no sé, creo que viene de ahí. Me acuerdo que con relación a escribir también escribía guiones en el colegio. Hicimos filmaciones porque una amiga tenía se prestó la cámara de su tía, no sé, una cámara filmadora y dije, ay, vamos a hacer unas películas, algo. Entonces yo era la que escribía un guión, claro que mal hecho, pero lo escribía y yo era la que dirigía toda la escena y todo. Entonces creo que siempre hubo algo ahí de escribir también, aparte de la ilustración. Entonces por ejemplo, esa es una de las cosas que quizás ahora me motivan o me ha influenciado mucho el cine también, ¿no? O sea, cómo hacer, cómo preparar una escena. Entonces, creo que de ahí viene, ¿no? No me han motivado cuando era chica porque, bueno, la vida en ese tiempo también era más difícil, ¿no? El papá, la mamá trabajando full y, bueno, profesores teníamos que ser con mucha buena suerte para que algún profesor o profesora te vea y te impulse, ¿no? Entonces, eso hace mucho. Quien está observándote en ese buen sentido de, esta necesita florecer, hay que ponerle un poquito de más agua, más vitaminas, minerales. Eso yo creo. A propósito de las plantas. ¿Qué te gusta? Sí. Mira, y ahora pensando en ilustración, ahora cómo empieza tu carrera de ilustración. ¿Cuándo tú crees que empieza tu carrera? Ahora no necesariamente, digamos, porque a veces puede sonar pretencioso, ¿no? Cuando uno dice, oh, mi carrera comienza. Pero yo creo que hay primeros pasos, ¿no? Y yo creo que me gustaría que nos contaras de esos primeros pasos. Bueno, yo creo que así como ilustración comenzó con la pandemia, ¿no? Yo en ese tiempo, justo antes de que cerraran las fronteras, me fui a vivir a Países Bajos y pues hay mucha competencia para arquitectura y otro que allá fue difícil conseguir trabajo para arquitectura en mi situación. Entonces sí tenía residencia, pero como que había una respuesta negativa, preferían tener gente que tenga la experiencia en mi carrera ahí en el país, ¿no? Entonces, para mí sería como aprender nuevamente la carrera de arquitectura, cómo se lleva en Países Bajos, por ejemplo. Entonces, comencé a experimentar porque había que buscar una forma de conseguir trabajo desde casa, ¿no? Como ha hecho mucha gente con la pandemia. Entonces, he hecho, ¿qué es esto? Es estampado en ropa, ¿no? Y ahí creo que ha comenzado un poco lo del diseño, porque ya tenía ideas, voy a estampar esto, no sé, una llama o lo más típico de los Andes, ¿no? Voy a dibujar algo que pueda estampar en una polera y que se pueda vender. Pero sí se necesitaba un capital muy grande porque necesitaba máquinas y todo. Continúo un poco con el bordado, que también está relacionado con la ilustración, ¿no? Que hay bordados increíbles que uno ve que es un paisaje completo, unas flores, unos animales increíbles. Y después ya tomé un curso con la Escuela Carne, que creo, si no me equivoco, es de Uruguay, pero la conocí a través de un grupo de ilustradoras bolivianas, que ellas iban a impartir la clase, ¿no? Entonces, ahí me emocioné y empecé a crear y dije, bueno, esto creo que es lo que quiero hacer y comenzó esa práctica de vuelta a la ilustración o al dibujo, ¿no? Entonces, hacía manual y después conseguí una tableta que también tuve que practicar mucho porque es otro tipo de, ¿cómo se dice? Bueno, de asociar, ¿no? Estás mirando como la tableta está a un lado y no es lo mismo como dibujar en un papel. Entonces,
tuve que aprender eso también y pues yo creo que ahí empezó y luego vino un concurso de gráfica acá, donde también tengo ya mis ilustraciones en los libros que este grupo ha hecho estos 2 años, pero también vino la Vizcacha, ¿no? Con la visita al parque, al Valle de los Animas. Genial, y podemos empezar a conversar de eso. Entonces, podemos, yo creo que, bueno, La Vizcacha fue el proyecto que yo vi de Ale en Facebook por ahí, y que sería súper interesante ver cómo yo conozco algo de historia, pero me gustaría que nos contaras entonces cómo surge esta idea y que nos cuentes un poco del valle también, y también de esa foto que contaste hace poco, que vi también en el valle. Sí, sí, la verdad, bueno, pasa mucho que la gente vive en una ciudad y nunca conoce otra cosa más que la ciudad estando cerca, ¿no? Y el Parque de las Ánimas, pues si yo he vivido aquí en La Paz, existía hace millones de años también el parque y nunca había ido. Entonces, el 2021 que todavía estábamos hace rato dije 2021, me equivocaba, era el 2019, pero bueno, el 2021 que todavía había eh, algunas restricciones por la pandemia, todo, pero ya uno podía salir y pasear y todo esto. Entonces, yo junto con Tomás, que es mi pareja, entonces nos gusta ir a acampar, salir a algún lado y es muy cerca de la ciudad, ¿no? Está como 1 hora, entonces se llega en bus, fuimos a acampar y pues nos subimos a una parte muy alta y ahí vimos desde allá arriba, estábamos charlando y vimos desde arriba un grupo de niños seguramente con sus tutores, ¿no? Entonces ahí vino esas historias así de la vizcacha, porque primero que los niños cuidados se pierdan o algo así, empezaba la conversación y luego Tomás me preguntó qué tipo de animales había alrededor, entonces yo me acordé de la vizcacha y luego ya combinamos, en realidad fue como una idea entre ambos pues, de ay, crearnos una historia así de, la vizcacha y se va a llevar a los niños, ¿no? Entonces de ahí vino la historia y por otro lado también ese comentario de la pobre vizcacha que ya no se la ve mucho porque ¿no? La mancha urbana está creciendo y está tomando parte del valle, entonces esa era la otra conversación. Y de ahí se mezcla un poco la historia de por qué, ¿no? Darle una razón a la vizcacha de ser como es y por qué pasan las cosas en el valle, digamos. Entonces esa es la historia al principio, ¿no? De la vizcacha. Pues tú editaste un pequeño libro, ¿no? Como con esa primera idea, el primer trabajo de que más o menos esto es lo que tú habías logrado hacer. Si quieres mostrar por ahí, lo tienes por ahí, ¿no? ¿El impreso o el De lo que proceso? quieras mostrarnos. Bueno, antes de estar con Hilo, yo ya había sacado una, una prueba, ¿no? De la vizcacha, como la iba a ver, entonces tenía toda. Y era más corta, ¿no? Creo que la duplicamos la historia con Hilo, entonces ya estaba ahí la historia de la vizcacha. Y, y bueno, ya cuando con Hilo comenzamos a corregir, pues ya se hizo una historia mucho más interesante y más completa, ¿no? Y aquí tengo esta carpeta que aquí pongo el libro. Y es mi proceso porque es un trabajo que lo hice con acuarela. Entonces, esta ya es la primera idea para la cubierta, ¿no? Entonces, parte del valle. ¿No? Perdón, aquí me enredo. Entonces, hay ese tipo de... Y bueno, atrás en realidad tengo los bocetos, ¿no? Los bocetos que... Creo que lo primero que dibujé, ¿dónde está? No es esa vizcacha, es esta, ¿no? Era la primera idea de cómo se encuentra con la guagua que andaba de paseo en el valle. Y esta era, creo, una de las primeras igual. Sí, sí que se ve. Am, porque el cuento, como iba a ser oscuro, ya tenía esta estética, ¿no? Del niño o la niña que está atrapada. Entonces, ahí está, aquí está todo guardado, es un pequeño tesoro.
porque es lo primero que hago, ¿no? Como ilustradora y el primer libro que sale conjuntamente con Hilo, ¿no? Entonces ahí en algún momento tal vez se lo pueda ver mejor o hacer un video para que se pueda apreciar un poco más de algunos detalles. Bueno, la Vizcacha es una historia que es una historia más oscura, tú ya lo dijiste, es una historia oscura y podríamos decir que Charan Charan, que es la otra, una historia más luminosa, ¿no? Es como Sí, este es el yin y el yang de, de sí. Alejandro. Pero yo creo que es bien, bien interesante en el fondo porque no es tan usual, yo creo, tener un libro ilustrado que sea oscuro, ¿no? Y cómo te sientes tú en yo creo que hay algo de ti, ¿no? Que te llama a ese tipo de historias también, pero que te gustan. ¿Cómo enfrentaste, digamos, esta tarea, digamos, de decir, este libro yo creo que tiene este tono"? Yo, bueno, particularmente cosas de terror no me gustan mucho. O sea, creo que ha sido más influencia de Thomas, porque él fue el que me viene y me dice, y la vizcacha se come a los niños, ¿no? Pero no se los come por si acaso. Así que quiere leer el libro, ya lo verá. Creo que ha sido influencia de él, pero por otro lado, yo no recuerdo en mi infancia o igual en la adolescencia leer libros que sean así oscuros, ¿no? Tal vez porque no he tenido la influencia o, bueno, hay mucho tema aquí en Bolivia de tener libros, es bien difícil a veces encontrar. Encuentras copias, pero no teníamos un acceso a libros como de este tipo, que hay mucho, que he visto mucho en España, en Argentina, en Chile, en México. Entonces, teníamos ciertas limitaciones con ese tema. Entonces, yo creo que para la vizcacha ha sido un tema, sí, mucha más influencia de Tomás. Y por otro lado, no quería que haya ese cuento con un final feliz, porque no siempre funciona así, ¿no? Entonces, dar la idea de la vizcacha al final es que se destruye el valle y estamos perdiendo muchas cosas, entonces, porque a nosotros no nos pasa nada de momento, o sea, nosotros bien destruimos el valle y seguimos felices y contentos con nuestra vida. Sin embargo, eh, o sea, deberíamos, bueno, es un libro para concientizar, ¿no? Ese lado también de que es tan difícil tener como este valle cerca de una ciudad y después perderlo y aparte que estamos destruyendo la vivienda de las vizcachas o de otros animales, no solamente las vizcachas, ¿no? Las aves también se van retirando, ¿no? Entonces, el alimento para otros animales también se va perdiendo. Entonces, ese también era el objetivo, como que crear ese miedo, crear esa oscuridad para decir, bueno, es que en algún momento tal vez el valle ya no exista y eso va a ser oscuro para nosotros y para la gente que aprecia este lugar, digamos. Entonces, más Es o menos interesante creo que porque es ahí muy va. fiel a la historia también de la literatura infantil, que nace con historias que son oscuras, ¿no? La Caperucita Roja, ¿viste? Los feroz, las brujas, los hechizos, todo este tipo de cuentos, digamos, que son cuentos de hadas, ¿no? No son, en sus versiones originales, no son nada, Sí, sí, nada felices y claros, digamos, son bastante oscuros. Y creo que está siempre ahí, ¿no? La idea de historias que apelan, digamos, a un inconsciente también, o algo que está ahí, que nos supera, digamos, como sociedad, ¿no? Algo que tiene que ver con, son normas de comportamiento que en algún momento fueron eso, ¿no? Que tú no puedes ir a hablarle a cualquiera o meterte en una casa claro. que no corresponde o llevarte, no sé, comerte los dulces de la casa que está en el bosque, etcétera. Entonces es Sí, creo interesante que la aproximación. esos miedos tal vez que nos dan la literatura, tal vez nos despiertan otros miedos que son reales, ¿no? Entonces, tal vez ese es un objetivo, no sé, me parece. Yo antes de continuar también para que veamos un poquito de Charan Charán, no sé si Alonso, Marcela, Elisa están por ahí, ustedes conocen unos más, unos menos lo que Ale hace y
No sé si quieren poner sus cámaras y decir algo, serían muy bienvenidas, bienvenidos. Así damos también voz a quienes están por ahí. Así, Elisa está por ahí, Marcela, Alonso. Creo que Elisa está por ahí, Elisa. Hola, hola, Ale. Hola, Elisa. No Yo conversamos de esto, soy así que esto es algo completamente fuera improvisado. de formato, ¿no? Sí. Así que, Elisa, si Sí. quieres decir algo, no sé, de lo que te parece el trabajo de Ale o no sé. Pues yo siempre he sido, desde que conocí a Ale, o sea, hace un año ya, un año y medio que te conocí. Sí. Sí me ha gustado tu trabajo y me gusta la forma en que, este, pues, creas poéticamente ilustrado. Ok, perdón. O sea, ilustras poéticamente y me gusta mucho esa forma de creación tuya. Y sí, La Vizcacha fue el primer libro que vimos en Hilo y sí, fue impresionante para mí. El Sí. Darks. Pero eso no le quita lo bonito de la historia y de tu propósito como autora. Y pues los futuros trabajos también son muy lindos, no podemos decir nada. Gracias, Elisa. Sí. Hay un tema con la selección de colores. Yo no soy ilustrador, pues yo soy más bien del lado de la escritura, pero si uno compara los dos libros de los cuales estamos conversando, hay una selección de colores que son similares, digamos. ¿De dónde vienen estos colores que son como colores tierra, ¿no? Como Sí, amarillo. bueno, creo que es de el mismo entorno en el que estoy, ¿no? Hay mucho de ese, si bien, por ejemplo, La Paz, crean o no, en algún momento es verde cuando es época de lluvia, pero generalmente es seca, ¿no? Y el altiplano también. Y sí hay momentos, por ejemplo, el altiplano cuando es época húmeda y que empieza a crecer la quinoa, por ejemplo, tienes esos colores, tienes como unos entre morados, rojos, después tienes unas tonalidades de verdes y los amarillos, ¿no? Creo que viene de ahí. Y am, de mucho de los tejidos también andinos, ¿no? O sea, siempre estás viendo aguayas en todos lados y hay diferentes tipos de diferentes regiones, entonces tienen diferentes colores, ¿no? Hay algunos que son muy coloridos, que son de esta área también, y por ejemplo, si en algún momento ven unos tejidos del sur, lo que es Potosí, por ejemplo, no hay diseño, pero tienen unos colores muy parecidos a la paleta que yo uso en los ocres, digamos, ¿no? Ese terracota, un café tierra, no sé, unos ocres igual de unos mostazas, por decir. Y ya uno va a Sucre y tienes igual unos colores muy bonitos, morados, más oscuros tal vez que mi polera, unas tonalidades verdes oscuras, pero ya encima tienen unos bordados con mucho color. Entonces, creo que eso es lo que más ha influenciado. Eso, por ejemplo, el de la Vizcacha, eso iba a comentar, tenía la idea de hacer el libro más oscuro, así como la pintura que les mostré, con unas tintas negras y rojo, porque para mí eso era lo oscuro de proyectar, pero al final me cuesta mucho trabajar sin color. Es como que todo lo veo color y es bien difícil de trabajar una escena monocromática o solo negro y como tres colores o cosas así. Entonces mi paleta empezó a crecer ahí de lo que a mí me sienta bien cuando veo, ¿no? Entonces tal vez esa proyección de colores también quisiera que sea agradable para el lector o la lectora, ¿no? Entonces, no sé, esa creo que es. ¿Cómo sientes tú que cambió o creció la historia desde que estuviste en Hilo también? ¿Usted en qué sentiste que hubo ciertos cambios que tal vez fueron claves o no, digamos, pero tú nos has dicho que casi se duplicó la historia, entonces me gustaría que me dijeras como, este es interesante porque es como el proceso, ¿no? De crítica y cuando entra el ojo de otras personas también a mirar tus propios proyectos, entonces me gustaría que nos contaras un poquito de eso. Sí, bueno, en parte porque, bueno, es mi primera experiencia y yo en realidad no tengo hasta ahora un grupo fuera de hilo
que esté relacionada con la escritura, con la ilustración, ¿no? Conozco arquitectos, pero ellos no me pueden ayudar mucho en este campo. Entonces, cuando lo hice yo pensé que estaba bien el cuento, o sea, no estaba mal, ¿no? Pero no estaba completo. Entonces, con Hilo ya fuimos, ustedes, ¿no? En el grupo me fueron ampliando con ciertos comentarios de decir, bueno, aquí salta de esta escena a esta, pero necesitamos algo en el medio, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué pasa de aquí a aquí? Entonces había que complementar esa escena y darle más contexto también, porque faltaba un poco de contexto. Y bueno, después ha sido una parte, la parte escrita, que es lo que más me ha costado, más que nada escribirla, ha sido, ¿no? Que tenga coherencia, que claro, que se entienda, que no sea muy abrupta el cambios, o, ¿no? Entonces, cambiar, era muy importante cambiar, me acuerdo, el tiempo. Entonces yo como no sé escribir muy bien todavía, estoy todavía aprendiendo con ustedes, y yo conté la historia en tiempos muy diferentes, entonces había que darle, no un mismo tono a todo el cuento, ¿no? Entonces, eso fue lo más, creo que lo que recuerdo más de lo que había que cambiar con Hilo, ¿no? Junto con Hilo. Entonces, se enriqueció mucho la historia, eh, y cuando la leo siento que no necesito más del cuento. Entonces, yo creo que cuando ustedes la leyeron dijeron, bueno, sí, aquí quisiéramos saber qué pasó aquí, en esta parte y en esta otra parte. Entonces, sí, no como, creo que el mapa, por ejemplo, no estaba, no lo recuerdo, creo que me dijeron, ¿no? Un mapa para que nosotros entendamos dónde estamos ubicados y cuán lejos se iba esta guagua a pasear en el valle, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso era importante porque mucha gente no conoce la ciudad, entonces como para darles una idea de cómo, por dónde tenemos este parque, por dónde camina la guagua, dónde está la tienda, dónde está la vizcacha. Entonces, era, creo, algo importante de la historia y otras cosas más que de momento no lo recuerdo, pero para mí ha sido lo más importante, sí, la parte de texto que ahora he mejorado, creo, en, en la estructura de las oraciones, de mis párrafos, y pensar, eh, por ejemplo, esa parte de que la ilustración ya te está mostrando, no es necesario escribir ciertas cosas porque ya lo estás viendo, o al revés, ¿no? Entonces, era algo que me ha servido mucho para los siguientes libros con cuentos que estoy realizando ahora. Y hay un tema a propósito del lenguaje que ha usado bastante la palabra guagua. A mí siempre me llamó la atención, digamos, las palabras que tú usas también, que tienen que ver con palabras nativas, ¿no? De que se usan en Bolivia también. Y que tiene que ver con otra cosa que tú dijiste en el comienzo de la conversación, esta idea del no género, por ejemplo, de la distinción de géneros, por ejemplo, en los juguetes y ese tipo de cosas. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poquito esto de esta opción, digamos, por ejemplo, por guagua u otras palabras también que aparecen dentro de tu texto. No es algo que se usa mucho, ¿no? Pese que aquí aún existe mucha discriminación, mucho racismo, siempre se ha usado desde que yo tengo uso de razón, siempre he escuchado esas palabras y porque teníamos, digamos, siempre alguien que nos ayudaba en casa y era de orígenes aymaras o quechuas, entonces utilizábamos mucho el guau, el guauita, tata, ¿no? Que es abuelo, ¿no? Entonces, tatita, cosas así se utilizaban bastantes. Entonces, guagua me gusta mucho porque no tiene género, ¿no? Entonces, guagua para mí, niño, niña, pero es un ser pequeño de la casa, entonces me gustaba mucho utilizar esa palabra y mucha gente lo utiliza, ¿no? Entonces, quieran o no, esa gente que en algún momento es racista, a veces se le salen, ay, sí, mi huevita ha ido al colegio esta mañana disfrazada, sí, pero ya no utilizaba una palabra que viene del Aymara, ¿no? Y esas palabras me gustan porque especialmente en el Aymara no hay ese género, no conozco mucho la lengua entonces, pero sé que al menos ¿no? Precolonial, el Aymara era ¿no? No había esa relación de género que hay ahora y habían otras
bueno, por decir normas que eran mucho más sanas de lo que ahora es, bueno, cuando fue después del colonialismo, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho utilizarlas y me parecen divertidas también, ¿no? Porque le dan un extra a nuestro idioma, porque en ningún momento nadie dice a mi guagüita y no sé qué, y te explica qué es guagüita, porque es como parte de ya, de nuestro lenguaje, no podemos decir aymara, español, no, nos hemos apropiado, entonces, esa sería la palabra de, y yo me apropio mucho, ya lo van a ver escrito en Nuevo Cuenta, y utilizo también algunas palabras que son del Aymara, del Quechua, entonces, y son cortas, entonces son como para que las guaguas puedan pronunciarlas, ¿no? No son complicadas y que tienen un significado igual sencillo. Entonces, me parece importante también incluirlo porque mi objetivo, cuando también comencé a hacer el libro, mi objetivo era que haya una identidad, que este libro se pueda vender aquí en Bolivia, no con el afán de yo ganar mucho dinero, ¿no? Sino con esa idea de que una guagua lea y yo conozco la Vizcacha o yo he ido al Parque de las Ánimas, yo conozco este lugar y que también haya esas palabras que vienen del Aymara, del Quechua, que están muy presentes en nuestra cultura, ¿no? Entonces, mi otro libro de Charán no habla, no tiene esas palabras porque es mucho más cortito, pero igual que alguien vea ese libro y diga, yo conozco este animal, me gusta el charán o cosas así, que la verdad no hay mucho en Bolivia, ¿no? Hay mucho de los clásicos que está muy bien, pero ¿con qué nos identificamos cuando nosotros leemos también, ¿no? Antes de que comenzar con Charán Charán, me gustaría, tú te había pedido un objeto, eh, que si encontrabas por ahí algún objeto de infancia. Entonces, creo que encontraste algo por ahí, que yo no sé qué es, pero vamos a ver. Más bien encontrado, porque como decía antes, nos hemos trasladado tanto que al menos mi mamá se cansaba de eso y pues preparábamos una caja para regalar, ¿no? Especialmente juguetes y estas cosas, porque es imposible trasladarse con tantas cosas. Pero hace un tiempo mi hermano me mostró una colección de libros que nosotros utilizábamos. Aquí está. Eh, Cuando me lo mostró, lo primero que para mí fue importante fue que olía exactamente como olía cuando yo los utilizaba, ¿no? Entonces, yo sé que los libros tienen, ¿no? El papel tiene un olor específico, pero este no sé con qué lo hicieron, porque tiene un olor y no se perdió tantos años, porque este debe ser de mi edad. Entonces, es una colección de libros, bueno, aquí está al revés, pero es una colección de libros con preguntas. Se llama ¿por qué? ¿Dónde? Tocando, oliendo. Entonces, son preguntas y bueno, adentro está todo ilustrado y tiene un texto muy claro para guaguas, ¿no? Entonces, digamos, tenemos una pregunta aquí, ¿qué me hace temblar? Dice, ¿no? Entonces, hay unas ilustraciones y ahí te explican con un texto no muy largo, unos cuantos párrafos, te explica todo eso, ¿no? Porque a veces me pica la piel, entonces esto creo que tal vez inconscientemente ha sido también influencia eh, para mí, con el dibujo, con la ilustración, ¿no? Que yo a veces copiaba mucho, digamos, me gustaba alguna ilustración y yo la volvía a repetir, entonces ha sido una de las influencias, ¿no? Después, claro, están los clásicos de Mafalda, Pato Russo, ese tipo de cómics, digamos. Pero esto sería lo que puedo rescatar, ¿no? de mi infancia. Son 12 libros que son muy lindos, claro, más clásicos, pero eh, em, yo creo que esto ha sido parte de lo que me ha influenciado inconscientemente, lo que es el dibujo y escribir, ¿no? Y empezamos con Charán Charán, que es el segundo libro publicado por Alejandra. Y está. Y cuéntanos cómo nace esta idea de escribir sobre el charango, ¿no? Sí, ¿cuándo? Ya no me acuerdo si es el 2022 fue, que, bueno, lamentablemente fallece Ernesto Cabur, que es un maestro, que fue el maestro charanguista boliviano, representó a Bolivia en muchos lugares, es muy conocido en Japón también, ¿no? Le recibió premios y todo esto. Entonces él fallece y en la radio hay una radio
que es como una radio de la historia de la música y todo eso, le hacen un homenaje a Ernesto. Y escuchamos todo el homenaje, todo muy lindo con el charango. Y Ernesto se caracterizaba por hacer cuentos también. Entonces él tocaba, no sé con qué lado es, tocaba el charango y a veces se paraba y contaba algún cuento. Y con el mismo charango hacía ruidos de los animales, de, no sé, de las puertas, de cualquier cosa hacía ruidos. Él era experto en eso. Él creó charangos también. Hay un museo del charango, con charangos que hizo Ernesto Cabú. Entonces, bueno, al final, en la última parte del homenaje, se escucha un cuento entero de Ernesto, y era de unos animales. Y creo, bueno, como yo estaba investigando de qué trata, son los cuatro amigos, y creo que este cuento existe, que es un perro, un pollo, y no me acuerdo, no sé si a alguien le suena, eran cuatro amigos y no me estoy acordando cuál, pero Ernesto Cabur parece que toma ese cuatro amigos, ese cuento que es, si no me equivoco, es de origen español o algo así. Entonces lo toma y él ya cambia la historia, ¿no? Usando a los mismos personajes. Y estos animalitos van en búsqueda de otros animales. Y en un punto, lo que a mí me llegó y fue lo primero que dibujé fue cuando él dice, eh, uno de los animales se encuentra con el quirquincho y el animal le pregunta, señor quirquincho, es muy difícil ser charango. Entonces eso me llegó muchísimo y ahí la primera ilustración que hice fue, ¿no? El quirquincho abrazado del charango, ¿no? Pese que ahora es un tema delicado, ¿no? Poner a un animal en un instrumento está prohibido, pero en ese tiempo era parte de la cultura y bueno, del instrumento en sí, ¿no? Y hay otro cuento también relacionado con el charango y el quirquincho, que igual que el quirquincho quería ser cantor, entonces al final un brujo lo transforma en charango, entonces el quirquincho cumple su sueño de ser cantor, ¿no? Entonces, ese es otro cuentito que yo investigué porque me da siempre un poco miedo crear una historia que ya anteriormente o se parezca a algo, ¿no? Pero bueno, eso yo me divertí mucho con el Quirquincho y el Charán Charán porque me salió muy rápido toda la historia y lo vimos con ustedes y querían saber más, entonces ahí también empecé a crear más ilustraciones, más historia, ¿no? Más narración ahí. El problema de hilo, que siempre quieres saber más. Sí, no, Quieres pero más. está bien. No, genial. ¿Quieres mostrar algo? Tú no sé si tienes algo del proceso de Charan Charan por ahí o no. O Solo tienes solo... tenía Yo una puedo, presentación, pero es de todo, entonces no vamos a alcanzar. Entonces, solo tengo sí, porque lo el que yo puedo libro. hacer es mostrar yo y tú me dices que si quieres conversar de alguna página en particular, podemos hacer eso. Yo lo muestro aquí. Sí, tal vez mostrarles la página del Quirquincho abrazando el charango, porque esa ¿Sí? es la primera que hago. El boceto lo busqué ayer y no lo encuentro lastimosamente. Debe estar entrepapelado en algún otro lado. Y, pero bueno, lamentablemente tampoco pude conseguir el cuento porque se los quería compartir. Está en un disco de Ernesto Cabur que no tampoco Ah, lo pude encontrar. Sin embargo, si a alguien le interesa también, Ernesto Cabur tiene unos cuentitos por ahí, y, aparte del chará. No, no, dices. cuando se enamoró de los sonidos de Ah, es más al principio. una de las O sea, no, primeras, entonces, es que está abrazado también ahí, ¿no? sí, que yo creo que hay varios donde hay abrazos. O hay cariño. Sí, es el primero que, después de descubrir que Ah, ya lo tengo. Es este. sí, esa fue la inspiración de esa oración de Ernesto Cabur que dice que Ya te sí, voy a señor poner. Quirquincho, es difícil ser charango, ¿no? Y bueno, ahí esa fue la primera. Y fue el primer boceto y el primer en limpio también, porque me gustó mucho eh, cómo se veía esta escena y a partir de eso empiezo a crear. No inmediatamente, eso sí, porque pasa este boceto y lo dejo porque no podía encontrar la historia exactamente
porque ya existía esta historia del charango, el Quirquincho que se vuelve cantor al transformarse en un charango, ¿no? Entonces yo tenía que buscar otra idea. Entonces ya ahí también el proceso me tarda. Quizás solo en buscar la historia me debe tardar unos 3 meses y de repente vino la idea y empecé a bocetear, hice un storyboard y salió así el charan charan, que soy fan, tal vez no es lindo decir eso porque yo soy la que he escrito, la que ha dibujado, pero me gusta mucho el resultado y estoy muy contenta de que también llegue, ¿no? a la gente y espero que llegue a más, tanto la vizcacha como el charango y posibles libros en general de hilo, porque aquí también hay mucho ahí para explorar, muchas cosas, especialmente de Latinoamérica, ¿no? Que es lo que más tenemos que desarrollar para que llegue a más gente afuera y nos conozcan a través de la lectura y de estos libros tan lindos que tenemos. Y hay alguna, hay una diferencia interesante entre los dos libros, ¿no? Uno es La Vizcacha, yo creo que trabajaste bastante los fondos, ¿no? Ahí hay un tema de, yo Ah, creo sí, que sí. tiene que ver con el valle, ¿no? Y la representación del valle y todo. Pero claro, en este Charán Charán es un blanco, ¿no? Y cómo optaste por estas dos cosas. Bueno, el valle me parece un poco lógico, pero cuando dijiste, bueno, tal vez esto basta con los personajes, con darle más protagonismo a las... Sí, es que cuando hice la primera ilustración, mm, pensé que no necesitaba más, porque darle un contexto no es necesario, no era el tema como en el Valle de las Ánimas, es necesario tener el contexto de todo el valle para saber por dónde uno está andando y dónde está la vizcacha y todo eso, ¿no? Pero en el caso del Quirquincho es una historia del Quirquincho y su charango, digamos. Entonces no tenía que darle más vuelta al asunto y bueno, completé con la lagartija, por ejemplo, que es su acompañante para que no esté tan solo. Y, y bueno, creo que no, la verdad no necesitaba. Incluso hay una página donde el Quirquincho está en la madriguera y se ve un poco eh, al pueblito, ¿no? Que aparece en un lado, pero tampoco ahí le doy más contexto, solamente que se entienda que ahí hay un grupo de humanos y que Quincho es curioso sobre qué pasa ahí y empieza a cantar sobre ellos. Entonces creo que sí, aquí en este caso no hay donde perderse y era solamente enfocarse en el personaje y en lo que estaba experimentando el personaje con este instrumento, ¿no? Excelente. Bueno, yo personalmente me encantan todos tus proyectos porque siempre traes mucho de los Andes, bueno, Bolivia en particular, pero es más amplio, ¿no? La idea de la cultura andina es una cultura que representa, o las culturas andinas representan a muchos países en América Latina y que va traspasando, ¿no? Su música, sus sabores, sus palabras, y trascienden todo el continente. Y eso es súper interesante, súper bonito también de ver representado en ilustración también y en historias. Yo me gustaría que, no sé, Alonso, Elisa está por aquí, María llegó recientemente, no sé si quieren encender sus cámaras, que vamos llegando al final, y yo no sé si me gustaría, si tienen ellos o ellas alguna pregunta también para Alejandra. Les presento a Alonso, es de Chile, él está en Chile, está María, está en Costa Rica, y Elisa, ella de multinacional, pero está en Estados Unidos, San Francisco. Sí. Entonces, no sé si le gustaría decir algo, algunas palabras solamente de saludo o alguna pregunta, como quieran. Bueno, Ale, a mí solo quisiera saber, sí, sé que explicaste tu proceso creativo, pero quisiera saber más como de esa cosmogonía que tienes en el cerebro para crear tus obras. ¿Cómo la vas desglosando para que caiga en papel? Uf, es bien difícil responder a eso, porque la verdad a veces eh, no sé ni de dónde llegan algunas ideas a veces, ¿no? Es como que
Y me pasaba igual en arquitectura, me iba a dormir y de repente me despertaba a las 3 de la mañana, ah, ya sé cómo voy a arreglar esta parte. Entonces, con las historias es casi lo mismo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo va esta historia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Tiene, no? Entonces, creo que en mi caso yo soy una persona muy dispersa en primer lugar, entonces las ideas me vienen demasiado desordenadas. Entonces, la Vizcacha igual viene primero con unas imágenes y con una historia distinta que lo que ha resultado, ¿no? Y el charango igual, o sea, solo tenía una idea y no sabía qué más hacer. Entonces, lo único creo que es sentarse y escribir y bocetear, porque dice, bueno, digo, ¿cómo voy a empezar? Entonces ya, bueno, el Quirquincho, ahí está. Entonces lo boceteo y digo, bueno, ¿y qué va pasando? Y voy haciendo los storyboards y a veces igual eso sale desordenado y digo, no, esto no está bien, entonces hay que cambiar de lugar o no, no necesito esta imagen o esta parte del cuento es irrelevante. Creo que, o sea, no sé la verdad realmente cómo se va desarrollando, van saliendo simplemente las ideas y creo que lo mejor es registrarlas, ¿no? Como ilustradoras, nosotras, pues, cualquier idea, boceteala y dejarla ahí porque te va a servir. El Quirquincho, el Charán Charán, hice un boceto y después de meses me salió el cuento, entonces es bueno siempre tener todo ese registro de todo lo que haces y verlo de vez en cuando como si fuera un álbum de fotografía, ¿no? Como Elisa trabaja con fotografía. Yo tengo aquí un cuaderno donde están pegados mis bocetos, mis dibujos, todo está aquí y lo veo y lo reviso y de repente eso también ayuda mucho a tener las ideas, a comenzar, ¿no? Con un cuento o algo, ¿no? No sé, lo siento, no te respondí muy bien porque No, la no, verdad no está sé. perfecto. Es técnicamente, Sí, como dicen por ahí, que la inspiración te agarre trabajando. sí, sí, si estás sentada Ujú. ahí, algo va a salir. Sí. Gracias, Ale. A ti. María, ¿tienes algo por ahí? ¿Un comentario o pregunta? No, lo que tengo, bueno, hola, eh, mi pregunta era más o menos como la de él y de ahí lo que tengo es ganas de leer los cuentos porque no los he leído y me parece lo que he escuchado muy interesante, muy rico, muy, como muy fluido. Eso es lo que me encantaba al escucharte, como que todo fluye y la verdad que así debe ser todas las creaciones, ¿verdad? Sin Sí, sí. presiones, simplemente van emergiendo y por supuesto tienen eh, eh, pautas y normas que las vamos construyendo entre todos y todas. Pero me ha encantado escucharte y conocerte. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por estar acá. Gracias por el comentario también. Sí, es que no nos conocemos todavía. Los grupos están divididos, no nos conocemos completamente, pero bueno, para eso están las reuniones. Me gustaría como que terminar con con una tarea tal vez de como de pensar en algo para Ale. Y la idea sería como, yo sé que y todos conocemos al que tenemos reuniones y que estamos trabajando con Ale más cercano. Sabemos que ella es una viajera y viaja por muchos lugares de América Latina y fuera de América Latina. Y es muy entretenido ver su Facebook o Instagram y de repente uno se encuentra con fotos que ella está recopilando, no te las encuentra y pone Sí. en algún lugar en el mundo. Entonces me gustaría, no sé, que nos dijeras, digamos, de todos estos lugares donde has encontrado y si tuviese que encontrar palabras que te gustaría dejar para regalar, ¿no? Para regalar dentro de esos lugares, digamos, que pueden inspirar a un niño o una niña, palabras que tal vez sean necesarias hoy día en este contexto, en este mundo de hoy día jueves, no, ¿Es una miércoles. tarea para cuándo? No lo sé, creo que en realidad como extranjera creo que la gente es la que a mí me da esas palabras, ¿no? Porque uno ahí se entera de cosas. A veces nosotros leemos qué pasa en algún otro lado, pero cuando llegamos ahí comprendemos, ¿no? Vemos situaciones distintas, entonces, ¿qué dejarles? Quisiera dejarles mis cuentos, ¿no? Para que se identifiquen también, porque
no estoy tan lejos, pese a que son cuentos inspirados aquí más en La Paz, en los Andes. Los Andes cubre, como dices, ¿no? Más áreas, ¿no? Perú, Chile. Argentina tiene una puna también, pero igual hay un charango ahí. Entonces, quisiera que les alcance, digamos, para ver estos cuentos y se identifiquen también o se relacionen más con otros países, ¿no? Como es como conectar, los libros nos conectan y esto es como conectar igual. Y bueno, eso es, creo que, como digo, es más lo que la gente te da y el viaje te da que yo darle algo, porque creo que no le doy mucha. Y por ejemplo, tengo una inspiración que me vino en Chile, así que, y por un lugar que digo, ya les voy a contar, va a ser después un cuento. Entonces, eso ya va a ser, por ejemplo, algo inspirado en Chile, pero claro que va a tener un personaje boliviano, por decir, de los Andes, porque es un artesano. Entonces, hasta ahí les puedo decir. Entonces, los viajes me han dado más a mí que yo darle a esos lugares. Pero sí, si hubiera un guagua, si tuviese libros gratis para todos, estaría repartiendo mis libros, ¿no? Para que nos conozcamos todos a través de los cuentos. Bueno, eso me parece genial, como la idea de conexión y la idea de que nos conozcamos. Yo creo que ese es un gran mensaje, digamos, que yo creo que los libros favorecen justamente, no solo libros infantiles, los libros en general favorecen esta idea de conectar personas y de que nos conozcamos y que nos reconozcamos también, ¿no? Y bueno, quería agradecerte por estar esta tarde, noche, mañana, madrugada Tarde. aquí con No, a nosotros. ustedes, a ti, Jorge, sí, por el tiempo aquí en Hilo. Y un gran abrazo. Gracias, esperamos más proyectos Abrazos. y Sí, la sí. guía de viaje ilustrada. Ay, no. No, Elisa, no. Bueno, gracias y que tengan un Bien, buen día. gracias.